Ezequiel, el capítulo 18, terminamos en el estudio la semana pasada, pero quisiera volver al versículo 31. Ezequiel 18, el versículo 31. El Señor castigó fuerte a Israel por la apostasía, por la corrupción, por las abominaciones que ellos habían hecho en la historia de ellos. Dios quiere y Dios ama a los hombres. Amó al mundo, Juan 3:16, y envió a su Hijo para morir en la cruz. Pero al mismo tiempo, Dios no puede soportar la corrupción de los pecados de los hombres. Toda la Biblia nos enseña el plan de Dios para salvar a los que andan en las tinieblas del pecado, en la corrupción, la ignorancia. Dios había escogido a Israel para que fueran ellos su pueblo. Y ellos les dio todo, les dio un terreno, una tierra allá en Israel, les dio leyes y enseñanzas y profetas, todo para ayudarles a lograr esta vida que Dios quería que ellos tuvieran, la vida de andar en la gloria de la imagen de Dios. Lamentablemente, fracasaron tanto que Dios tuvo que cumplir las promesas de Deuteronomio, de que si ellos anduvieran en pecado, en la idolatría, en la apostasía, que Dios tuviera que castigarles tan fuertemente que hubiera muy pocos sobrevivientes, un remanente. Y ahora en Ezequiel estamos en aquellos años cuando quedaban muy pocos de Israel. Dios envió dos ejércitos. En un siglo envió los ejércitos de Asiria y castigó a las tribus del norte, la nación de Israel. Y 100 años después, él había enviado los ejércitos de Babilonia, de Nabucodonosor. Y en aquellos años, Ezequiel fue llevado desde desde Judá hasta esta tierra en Babilonia, donde él vivía cuando recibió las visiones que estamos estudiando. El propósito de Dios no era solamente de castigar a Israel, pero para enseñar a ellos y todo el mundo, de enseñarles la justicia, enseñarles la esperanza de la vida eterna. Entonces, hubo muchas excusas. El hombre, como Adán al principio, el hombre siempre se justifica en sus pecados. En este último estudio que vamos a llevar a cabo en Ezequiel, me gustaría fijarme en dos temas que abarcan mucho del mensaje que queda en el libro de Ezequiel. Uno de estos mensajes es que Dios buscó nuevo, ah, un nuevo corazón de ellos. Buscó un nuevo espíritu de ellos. Buscó un corazón de carne y no de piedra. Usando esta metáfora de que la razón por la cual ellos andaban tan rebeldes fue porque tenía corazones de piedra. No escuchaban sus profetas. No escuchaban los mensajes de Dios. No escuchaban la enseñanza de la escritura. Porque tenían su corazón endurecido. Entonces, en los días de Jeremías, de Ezequiel y también en los
otros profetas de aquella época, más y más tenemos esta evidencia del amor de Dios. Aunque él había destruido, dejando la tierra de Israel asolada, vacía, pero sí se siguió amándoles a ellos con esperanza, haciendo planes. El resultado del juicio de Dios fue de que muy pocos sobrevivieron. Este remanente tendría que arrepentirse y tener nuevo corazón, nuevo espíritu, un corazón dispuesto a escuchar. Entonces, dice Ezequiel 18:31, echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Entonces, dice, ¿por qué moriréis, casa de Israel? Dios no quiso la muerte de Israel, ni de nadie. Es como según de Pedro 3:9. Dios es paciente porque no quiere que ninguno perezca, pero que tenga vida eterna. Y así fue con Israel aquí. Pero fue necesario dejar para atrás sus transgresiones y hacer un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Vamos a volver al capítulo 11, porque aquí tenemos la primera vez que mencionó este concepto, capítulo 11 y el versículo 19. Él hace promesa de que esto sería el futuro de ellos, el propósito de todo el juicio de Dios. Dice, y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón de carne para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. Este mensaje sigue una vez más adelante en capítulo 36 de Ezequiel, el capítulo 26, Ezequiel 36, versículo 26, una vez más hablando de su obra, estaba obrando para sembrar en sus corazones esta nueva forma de pensar. Dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Pues Dios quería poner su espíritu en ellos. Todo el concepto del Nuevo Testamento, de la morada de Dios por medio del Espíritu Santo, se repite mucho en los libros de Hechos, de capítulo 5, aún en capítulo 2, 38. Cuando nos bautizamos en Cristo, también Dios nos da el don del Espíritu Santo. Y moraba el Espíritu Santo en ellos en este sentido. Dios podía morar en sus vidas, en sus corazones, con tal que ellos hicieran estas cosas. Dice, que haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra, no siendo oidor olvidadizo, Santiago 1, ¿se acuerda? Pero hacedor de la obra. El lenguaje de Santiago, el lenguaje del apóstol Pablo, es el mismo de Jesús. Jesús exigió que ellos cumplieran esta enseñanza y así pudieran ellos tener capacidad de que Dios estuviera con ellos. Y según Corintios 3,
el apóstol Pablo usa este lenguaje. En capítulo 3 hubo esta cuestión de que quién es que tiene razón, el apóstol Pablo o los judíos incrédulos o los que estaban mezclando la ley de Moisés con el evangelio para seducir y para entrar como espías en la iglesia y quitar los que seguían a Dios. Entonces, cuando Pablo establecía una iglesia, después entraba siempre estos falsos hermanos judíos, judaístas, los que querían imponer una porción u otra porción de la ley de Moisés encima, cargándoles de la circuncisión, las leyes de la dieta, la observación de las fiestas, etcétera, etcétera, etcétera. Porque querían judaizar a los cristianos. Entonces, aquí en 2 Corintios 3, Pablo responde a los que luchaban para desacreditar su trabajo y dice la evidencia de que ellos fueran verdaderamente el cumplimiento de Ezequiel, de que ellos fueran el remanente fiel de Dios, es que tuvieran ellos un corazón así de carne y no de piedra. Y Pablo usa entonces este paralelo. Los que tenían corazón de piedra eran los que observaban las 10 pues leyes que estaban inscritas en piedra. Dice el versículo 2. Nuestras cartas sois vosotros escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne de corazón. El Espíritu de Dios moraba en ellos porque su forma de vivir, de fidelidad, de justicia, de santidad, de obedecer los estatutos de Dios, las leyes de Dios, la voluntad de Dios. Esto fue evidencia que tenían corazones de carne porque escuchaban y hacían, ponían por obra la enseñanza. Dice, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. ¿Okay? Esto también vamos a ver en Jeremías 31 nos presenta el pacto nuevo que Dios prometió, que sería el Evangelio. Y en este pacto, dice, ellos tendrían la voluntad de Dios escrita en sus corazones. Jeremías 31, 33. Ahora dice, sino, dice, competentes del nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedra, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? El ministerio del Espíritu, el Espíritu de Dios, entrando en ellos por sus palabras, por su mensaje que Cristo y los apóstoles y los profetas predicaban en aquel entonces. Y ellos que tenían corazones suaves, de carne, escuchaban y obedecían y vivían de manera gloriosa, reflejando la imagen de Cristo, la imagen de Jehová. Dios en ellos, Emmanuel, el concepto que Dios
con nosotros, Dios en nosotros. Gálatas 2:20 dice Pablo, yo soy crucificado con Cristo. No vivo yo, sino Cristo vive en mí. Esto es concepto. La voluntad de Cristo, cuando Él murió con Cristo, Romanos 6:3 y 4, nos bautizamos en Cristo, en la muerte de Cristo. Y así podemos volver a vivir. Y así escribe, siguiendo el capítulo 3. Tiene el colmo magnífico en los últimos 3 versículos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Porque el mensaje es del Espíritu del Señor. El mensaje de Juan, cuando él llamaban a todos a arrepentirse de sus pecados y ser bautizados para el perdón del pecado, Jesús también predicando el mismo mensaje. Nueva vida, nuevo corazón, nuevo espíritu, comenzando con escuchar el mensaje del Espíritu de Dios. Entonces, ¿quiénes no se arrepintieron? Eran los mismos que no escuchaban a los profetas. En Mateo, el capítulo 13, Jesús dijo, cuando hablaban ellos de por qué Jesús enseñaba en parábolas, dice el versículo 9, el que tiene oídos para oír, oiga. Entonces dice, déjeme leer el 13, por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Ahora, el concepto de engrosado es paralelo como de piedra, que no penetra la palabra porque tiene sus oídos cerrados, los ojos cerrados, no escuchan, entonces no pueden ser transformados, dice, con los oídos oyen pesadamente, han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Hermanos, no hay ningún detalle de la enseñanza de Jesús que podemos descuidar. Tenemos que escuchar todo el mensaje completamente, ser transformados para que haya gloria, para que haya salvación, para que se pueda decir que somos el remanente de Dios, somos los discípulos de Cristo. Esto es el mensaje de Ezequiel. Volviendo a Ezequiel, hermanos, en capítulo 12, déjame enseñarles algo más aquí. Dice en versículo 2, 12, el versículo 2. Hijo de hombre, tú habitas en medio de casa rebelde, los cuales tienen ojos para ver y no ven, tienen oídos para oír y no oyen, porque son casa rebelde. La razón por la cual los hombres cierran los ojos y cierran los oídos y no entienden es porque no quieren escuchar.
no quieren cambiar su vida, no quieren aceptar las condiciones de la vida eterna, la vida divina, la vida de Dios. No quieren ser como su Padre, no quieren conocer su Padre, quieren andar en sus propios caminos, los caminos del mundo. Hermanos, reconocemos, es muy difícil cambiar y también Dios lo vio. Isaías fue escrito, Isaías 6, que se menciona Jesús mencionó en Mateo 13. Esto fue escrito un siglo antes de Ezequiel. Y también tenemos en Jeremías, en Jeremías capítulo 5, en Jeremías 5, el versículo 21, dice, oíd ahora esto, pueblo necio y sin corazón. Los que no oyen son necios. No tienen el corazón de Dios, el corazón que Dios quiere. Que tiene oídos o ojos y no ven. Que tienen oído y no oyen. Dice Jeremías lo mismo que dijo Isaías. Ahora tenemos lo mismo en Ezequiel. Tenemos las mismas palabras en el último libro de la Biblia, Apocalipsis, en las 7 cartas a las 7 iglesias, capítulos 2 y 3. Dice Apocalipsis 2:7, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Aquí tenemos el juicio de Dios para los que no oyen. Entonces, versículo 11, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. El punto es, habrá segunda muerte para los que no oyen, que no se arrepienten, no cambian la vida, que no son transformados, que no aceptan la nueva vida que Cristo enseña, que no quieren que Cristo more en su corazón, en su vida. No quieren ser hacedores de la obra. Entonces, sí, versículo 16, después de hablar con la iglesia en Pérgamo, dijo, por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto, pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Una vez más, el Espíritu de Dios habla a las iglesias, les da instrucción, dice, el que tiene oído, oiga, y dice, el que venciere, daré a comer de maná escondido, y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Este nombre nuevo es el nuevo carácter. Es la gloria nueva. Es lo que identifica a los hijos de Dios. Y cuando el mundo ve a Cristo en nosotros, reconoce que somos hijos de Dios. Somos de Él. Capítulo 3, el versículo 5. El que venciere y será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Una vez más, repite. ¿Por qué? Porque es tan serio. Si no vencemos, si no superamos las pruebas de esta vida, las tentaciones de esta vida, si andamos como el mundo, dice, no podremos vestirnos de blanco con Dios. Y nuestro nombre Dios va a borrar del libro de vida. Es muy serio, hermanos. Y dice, yo no voy a confesar su nombre, como dice Jesús en Mateo 10.
9 y 10, 31, 32, 33. Entonces, Cristo prometió confesar nuestros nombres si confesamos a Él, si somos fieles a Él y tenemos el mismo lenguaje aquí. Si no vencemos, confesar a Cristo equivale a hacer la voluntad de Cristo. Y adelante dice el 12, 3:12, al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. Hermanos, el nuevo nombre que Cristo nos da es de Él. Somos nosotros de Él. Escribe nuestro nombre en la ciudad celestial. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Filipenses 3:20. Cristo nos escribe el nombre de los que vencen el pecado, que vencen las tentaciones de esta vida, la presión del mundo, el deseo de conformarnos a lo que los demás del mundo hacen. Y en el último dice 3:21, al que venciere le daré de simiente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en el trono. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hermanos, lo que estamos considerando aquí es el cumplimiento de mucho del mensaje de la Biblia entera. Ahora, segundo mensaje que me gustaría presentar en esta última clase se encuentra en capítulo 34 de Ezequiel. Ezequiel 34. Tenemos un capítulo acerca de los pastores de Israel. Los pastores, esto fue un término que aplicaba a los reyes. Acuérdense de que Dios no quiso darles reyes, pero ellos pidieron rey en los días de Samuel. Samuel estaba bien avergonzado, pero dijo Dios a Samuel, no rechazaron a usted, rechazaron a mí para que yo fuera rey de ellos. Les dio el rey Saúl, fue un desastre. Les dio David y David llegó a ser como el padre de últimamente el Mesías Jesucristo. David también, el Mesías, ungido de Dios. Dios le dio a él, segundo Samuel 7, promesa. De su descendencia, Dios iba a levantar este Salvador del mundo, un descendiente de él. Entonces, en el medio, después de David, el hijo de él, Salomón, otro desastre. Y muchos de los reyes eran horribles, muy pocos de ellos eran buenos. Ninguno de ellos de Israel, pero de los de Judá, muy pocos de ellos eran reyes buenos. Aquí tenemos en Ezequiel 34 la queja de Dios en contra de estos pastores y también la intención de Dios de volver a estar el único rey de Israel, el único rey de su pueblo. Dios iba a rechazarles. Comenzando con versículo 1 dice, o 2, hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores, así ha dicho Jehová el Señor. Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? ¿Coméis la grosura y os vestís de la lana?
la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. No fortalecisteis las débiles, ni curasteis la enferma, no vendasteis la perniquebrada, no volvisteis al redil la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia, y andan errantes por falta de pastor, y son presa de todas las fieras del campo y se han dispersado. Este es el lenguaje ahora que encontramos en el Nuevo Testamento. Es lo que encontramos en Salmo 23. ¿Qué dice Salmo 23? Es el salmo precioso que siempre aprendemos y oímos. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré más alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Precioso el Salmo 23. Jehová es mi pastor. Al contrario, tenemos en Oseas capítulo 13, en el versículo 10, ¿dónde está tu rey para que guarde con todas tus ciudades y tus jueces, de los cuales dijiste, dame rey y príncipes? Ahora, oiga, versículo 11. Te di rey en mi furor y te lo quité en mi ira. Cuando Dios juzgó a Israel por medio de Babilonia, no hubo más rey de Israel. No hubo. Y no habrá, ni habrá. Ni en esta tierra. Tenemos Jeremías 22, 30 y 31. Que ninguno de los descendientes de Conías podrían ellos sentarse sobre el reino, el trono de David y prosperar en Judea. Cristo descendió de él, pero ¿dónde está su trono? Pues aquí en Ezequiel 34 nos explica dónde está David, el rey David, dónde está el que iba a cumplir la profecía. Dice, volviendo a Ezequiel 34, dice el 11, porque así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas, así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día que nublado y de la oscuridad. Dios dice que Él reconoce quiénes son de Él y ellos también le iban a conocer. Dice el 13, y yo las sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras y las traeré a su propia tierra y las apacentaré en los montes de Israel, por las riberas y en todos los lugares habitados del país. El 15, yo apacentaré mis ovejas y yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor. 16, yo buscaré
la perdida, y haré volver al redil la descarriada. Vendaré la perniquebrada y fortaleceré la débil. La promesa de Jehová es de que él iba a hacer todo lo que los hombres infieles, pastores infieles, pastores egoístas, narcisistas, se puede decir, absorbidos en sí mismo y no amando a las ovejas, como el pastor debe amarles. Dice Jehová, yo voy a hacerlo. Ahora, adelante en el versículo 20. Por tanto, así les dice Jehová el Señor. Y aquí yo juzgaré entre la oveja engordada y la oveja flaca, por cuanto empujasteis con el costado y con el hombro, y acorneasteis con vuestros cuernos, y a todas las débiles, hasta que las echasteis y las despertaste. Hay que recordar lo que Jesús habló cuando él veía los israelitas de su tiempo, vagando como si no tuvieran pastor. Tenían muchos hombres que eran pastores ilegítimos, pero ninguno de ellos buscaban los descarriados, ninguno de ellos buscaban el bienestar de otros, todo estaba buscando su propio bienestar. Por fin dice el 23, y levantaré sobre ellas un pastor, y él las apacentará a mi siervo David, Jesús, hijo de David. Él las apacentará, y él les será por pastor. Yo, Jehová, les seré por Dios, y mi siervo David, príncipe en medio de ellos. Yo, Jehová, he hablado, y estableceré mi pacto de paz, y quitaré de la tierra las fieras, y habitarán en el desierto con seguridad, y dormirán en los bosques, y daré bendición a ellos, etc. Una vez más, hermanos, el concepto del nuevo pacto, como acabamos de leer de Jeremías 31, el nuevo pacto que Jesús trajo, fue necesario que Cristo trajera nuevo pacto para cumplir Ezequiel 34 y Jeremías 31. Tenía que haber este nuevo pacto para las ovejas de Jehová, con el pastor, el Hijo de Dios, Cristo Jesús, el buen pastor. Déjenme llevarles una vez más a Isaías 40, porque una vez más, 100 años antes, ya tenemos esta sugerencia. Es obviamente profecía mesiánica. Voz que clama en el desierto, preparar camino a Jehová, enderezar calzada en la soledad a nuestro Dios. Esto es lo que se cita del trabajo de Juan el Bautista para Cristo. Entonces, leyendo adelante dice el 10, he aquí que Jehová el Señor vendrá con poder, y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él, y su paga delante de su rostro. Exactamente lo que se encuentra en la última página de la Biblia, en Apocalipsis 22, versículo 12. Conmigo, mi galardón, mi recompensa está conmigo. El 11. Como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos, y en su seno los llevará, pastoreará suavemente a las recién paridas. Profecía de Isaías, profecía ahora de Ezequiel. Ahora, con un poco de tiempo que tenemos, déjame llevarles a Juan 10. Ahora Jesús
Con estas palabras en la mente, en la memoria, en el conocimiento del Hijo de Dios que conocía las profecías de Ezequiel, de Isaías y de Jeremías, todo el plan de Dios para salvar a los que tendrían ojos para ver y oídos para oír, que estaban dispuestos a aceptar una nueva forma de pensar y vivir, de cambiar su concepto de la familia, de cambiar su concepto de culto a Dios, de cambiar su concepto de la moralidad, de cambiar su concepto de amor al prójimo, de aprender cómo amar como Cristo nos amó. Ahora, Jesús todo esto tenía en la mente para enseñarnos y comienza Juan 10:1. De cierto os digo, que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Muchos falsos pastores, los que son ladrones y salteadores. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Se interesa del nombre, del bienestar de cada oveja, porque es buen pastor, el Hijo de Dios, como Jehová mismo. Cuando has sacado fuera todas las propias, va delante de ellos y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Conocen. Él les conoce y ellos lo conocen a él, su voz. Oyen. Es decir, que Jesús habla y nosotros con corazones tiernos, ojos abiertos, oídos abiertos, escuchamos. Con diligencia seguimos a Él, obedecemos la voz, sus mandamientos, sus instrucciones, las nuevas formas de pensar, amar y todo el concepto de amar lo que es justo, que tener hambre y sed de justicia. Lo que Él enseña son hambrientos y sedientos a sus palabras. Dice más al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. El versículo 7. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron ladrones, son salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare, será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Esta es la vida de que descendió del cielo, la vida de Juan 1:4, la vida que hay en Dios, la justicia, el amor, la misericordia, todo el carácter de Dios, es la vida de Él. Ahora nos educa, nos instruye en esta vida. Ahora, para que tengamos esta misma vida, Él nos enseña y para que tengamos esta vida en abundancia, dice. El 11, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Jesús murió por nosotros para comprar, para redimir, para rescatar a nosotros. Y enseña a nosotros también de rendir nuestras vidas por Él, para servir a los demás. Llegaremos a hacer sacrificios vivos. Romanos 12, 1 y 2.
en nuestro servicio a Él. Dice, más el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas. Ve venir el lobo y deja las ovejas y huye. El lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que es asalariado huye porque es no puedo decirlo, asalariado, perdone. Dice, y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Así nos enseña, hermanos. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz. Así vamos a conocerles. Porque ellos tendrán el mismo corazón de carne, de oído dispuesto a escuchar. Acuérdense de allí, de Hechos 13, allí en Antioquía de Pisidia. Muchos de los judíos cerraron sus ojos y no oyeron el mensaje del Evangelio, pero de los no judíos que estaban presentes, estaban alegres de escuchar y con ánimo. Los de Frigia, de Pisidia, de ellos, muchos de los gentiles llegaron a ser cristianos de otro redil y llegaron a ser un solo redil. Dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Porque Dios le levantó de la muerte. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla. Tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Y también nos invita a nosotros a poner nuestras vidas por otros. Cuando lo hacemos, el Padre también nos ama a nosotros. Ponemos la vida, pero volvemos a tomar. Dios nos va a resucitar de la muerte. Entonces, un poco más, en versículo 25, Jesús les respondió, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Como os he dicho, mis ovejas oyen mi voz y no las y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Tenemos un pastor fiel que nos protege, que nos guarda cuando andamos con él. Como dice 1 de Juan 1:7. Cuando andamos en luz, como él está en luz. El versículo 6 dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. La verdad es lo que Él enseña. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, dice Juan 8, 31, 32. Ahora dice el versículo 7, pero si andamos en luz, desde no andar en tinieblas, de no cometer los pecados de la ignorancia y de la rebeldía, de lo que está al contrario a la voluntad de Jehová, de Dios, del Padre Celestial. Dice, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Él murió
para salvarnos del pecado. El que dice que no peca es mentiroso. Entonces dice el versículo 8, si confesamos, en 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La sangre de Cristo sigue limpiándonos de todo pecado cuando confesamos los pecados, cuando andamos en la luz, cuando tenemos comunión con Él y con el Padre. Esto es la vida eterna. Esta es la vida que Dios nos promete. Es la profecía de Ezequiel, de Isaías, de Jeremías, de Moisés, también en Deuteronomio. No hemos leído allá también. La única cosa que Dios quiere es que tengamos los oídos abiertos, los ojos abiertos, con corazón tierno, escuchando, con hambre y sed de justicia, humildes como pobre en espíritu, llenos de misericordia, como en las bienaventuranzas que Jesús nos enseña. Cuando cumplimos este deseo de Dios, andaremos en la luz como Él está en la luz y siempre tendremos esta comunión. Es una buena imagen y muy bella. Nuestro deseo es que todos tengan la gloria y gozo de esta vida. Presentamos estas enseñanzas de la palabra de Dios porque tiene el poder para sembrar la fe que nos salva, que nos arregla lo deficiente de nuestra vida. Esperamos que el Señor les ayude en todo eso. Que Dios lo bendiga.